¿Qué tal? Saludos a todos. Les habla Alejandro Ríos y es un gusto para mí compartir con ustedes el tema magnitudes eléctricas. Empecemos. La primera magnitud que vamos a estudiar es la magnitud a la que llamamos corriente eléctrica. En principio, corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por una región de un sistema eléctrico por unidad de tiempo. En la lámina presente tenemos ilustrado el concepto. Vemos cómo en la parte superior de la ilustración se están desplazando cargas positivas en una región determinada. En la parte sombreada del medio vemos que esa parte sombreada es atravesada por dichas cargas positivas. Corriente eléctrica para esa región sería la cantidad de cargas positivas que atraviesan esa región sombreada por unidad de tiempo. En el caso de la sección inferior de la ilustración, el concepto es similar. Tenemos cargas negativas ilustradas con esferas azules que están atravesando una región conductora. En el medio de la región tenemos una sección sombreada. Corriente eléctrica sería la cantidad de carga que atraviesa esa región sombreada por unidad de tiempo. Entonces, la corriente en esa región sombreada estaría definida por la cantidad de carga negativa representada por esferas azules que la atraviesan por unidad de tiempo. Bien, la corriente eléctrica se representa por medio de la letra I. Su unidad de medida es el amperio y el símbolo de la unidad de medida, el amperio, es la letra mayúscula A. Así es que siempre que veamos un dato de placa de algún dispositivo en donde aparezca un número acompañado con la letra A mayúscula, podemos concluir que ese es el nivel de corriente al que opera el equipo. Por ejemplo, en la presente lámina tenemos una fotografía de un dato de placa de un alternador. Ahí en los datos de placa se nos indica 70A. Ciertamente el alternador estará operando con un nivel de corriente de 70 amperios. En la práctica contamos con dos tipos de corriente directa y corriente alterna. Vamos a proceder a describir cada uno de estos tipos de corriente. La corriente directa o corriente CD, por su abreviatura, es un tipo de corriente eléctrica que solo viaja en un solo sentido en un circuito eléctrico. ¿Sí? Ese tipo de corriente es utilizado en computadoras, teléfonos inteligentes, sistemas digitales. Y es el tipo de corriente que nos entregan las pilas y las baterías. Repito, es un tipo de corriente que solo viaja en un solo sentido. La corriente alterna o corriente CA por su abreviatura es un tipo de corriente eléctrica cuya dirección se alterna en el tiempo. Es decir, es una corriente que durante un lapso viaja en una dirección y durante otro lapso viaja en sentido contrario. Es el tipo de corriente que llega a nuestras casas, escuelas, llega a los comercios y en las industrias. Es el tipo de corriente que llega a nuestros tomacorrientes. Es el tipo de corriente que es suministrado en los tomacorrientes de las casas, de las escuelas y locales comerciales para el uso de televisores, equipos de audio, sistemas de aire acondicionado, refrigeradoras y todos los tipos de electrodomésticos. Bien, vamos a hacer unos comentarios respecto a la dirección de la corriente, ¿no? Ciertamente tenemos que establecer una convención para determinar la dirección de la corriente, ya que la corriente eléctrica la podríamos definir en su dirección en base a flujo de cargas positivas o flujo de cargas negativas, ¿sí? En la presente diapositiva del lado izquierdo tenemos un sistema eléctrico sencillo conformado por una batería y un bombillo.
nosotros pudiéramos analizar el flujo de la carga eléctrica, ya sea considerando la corriente saliendo por el lado positivo de la batería y tendríamos la trayectoria eh, dibujada por las flechas negras, o podríamos tomar la trayectoria asumiendo que la corriente eléctrica sale por el lado negativo de la batería y tendríamos la trayectoria representada por las flechas blancas. Eh, si son electrones los que van a circular en el circuito, ciertamente ellos saldrían por el lado negativo de la batería. Recordemos que por la ley de las cargas del mismo tipo se repelen, así es que los electrones, quienes tienen carga negativa, serían repelidos por el lado negativo de la batería y tomarían la dirección de las flechas blancas. Las flechas blancas entonces nos representan el flujo de electrones. Sin embargo, si tuviéramos cargas positivas en el sistema, se moverían en la dirección de las flechas negras porque se verían repelidas por el lado positivo de la batería. Así es que las flechas negras nos indican el camino, la dirección que recorrerían las cargas positivas, de haber cargas positivas móviles en el sistema. Entonces, por convención, cuando se establece dirección de corriente eléctrica, se establece en base a carga positiva, en base a flujo de carga positiva. Por lo tanto, aplicando la convención, tendríamos como resultado la imagen que vemos del lado derecho. En el lado derecho, ahí vemos solo las flechas negras que nos indican el flujo de carga positiva en el sistema. Esas cargas positivas, cargas móviles no positivas, serían rechazadas por el polo positivo de la batería. Son cargas del mismo tipo, se rechazan. Y entonces las cargas positivas móviles se desplazarían en el sentido de las flechas negras. Eh, en el sistema, en el circuito sencillo que tenemos ahí representado en la diapositiva del lado derecho, las flechas negras entonces nos representan la dirección de lo que llamaríamos la corriente convencional. La corriente convencional entonces se mueve en la dirección en que se moverían cargas positivas en el sistema. Seguido, otra magnitud eléctrica de interés es la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es básicamente la oposición que presenta un material a que corriente eléctrica fluya a través de él. Hay materiales que presentan muy baja resistencia a la corriente eléctrica. En esos materiales la corriente eléctrica fluye prácticamente sin ningún tipo de oposición, mientras que hay otros materiales que presentan muy alta resistencia al flujo de carga eléctrica a través de ellos. La resistencia eléctrica se representa con la letra R y su unidad de medida es el ohmio, cuyo símbolo es la letra griega mayúscula omega. En la presente figura vemos la fotografía de un elemento resistivo de 6 ohmios. La placa en el propio elemento resistivo nos está indicando que el nivel de resistencia de ese elemento es de 6 unidades, 6 ohmios de resistencia. Una particularidad muy importante de la resistencia eléctrica es que esa oposición al flujo de corriente hace que el material se caliente cuando es sometido a corriente eléctrica. Esa cualidad de los elementos resistivos los hace muy útiles en diferentes aplicaciones, como por ejemplo las que tenemos ilustradas en la presente lámina. A la izquierda tenemos el elemento resistivo de una plancha. Una plancha eléctrica funciona básicamente haciendo pasar corriente eléctrica a través de un elemento resistivo. En la figura de la izquierda el elemento resistivo lo tenemos señalado con una línea roja. Ese elemento resistivo, al pasar corriente a través de él, se va a calentar. A su vez, ese elemento resistivo al calentarse calienta la placa de la plancha, que es la que se usa para planchar la ropa. En el centro de la figura
tenemos un horno eléctrico. Podemos apreciar en la parte inferior del horno los dos elementos resistivos que se calientan con la presencia de corriente eléctrica. Ellos se calientan y calientan la comida en el horno. A la derecha tenemos un tostador. Podemos apreciar los elementos resistivos del tostador que se calientan al hacerle pasar corriente eléctrica a través de ellos. Entonces, esa propiedad de los elementos resistivos de calentarse cuando corriente eléctrica trata de pasar a través de ellos, los hace muy útiles en diferentes aplicaciones tecnológicas. Energía, por definición, es la capacidad de aplicar una fuerza a lo largo de una distancia. Es lo que nos permite realizar lo que se conoce técnicamente también como trabajo. Trabajo es el efecto de aplicar una fuerza a lo largo de una distancia. Luego, energía es la capacidad de realizar trabajo. Algo tiene energía cuando ese algo tiene la capacidad de realizar trabajo, tiene la capacidad de aplicar una fuerza a lo largo de una distancia. En los sistemas eléctricos, la energía permite establecer una corriente eléctrica entre dos puntos cuando se les pone en contacto con un medio conductor. Básicamente lo que ocurre es que cuando a un sistema eléctrico se le suministra energía, se le está aplicando fuerza a electrones o cargas negativas y positivas. Entonces, la energía en los sistemas eléctricos permite la aplicación de fuerzas sobre cargas eléctricas y las pone en movimiento. Queda entonces fuerzas aplicadas a lo largo de distancias en el sistema eléctrico. En conclusión, entonces, la energía, cuando se suministra a un sistema eléctrico, produce que las cargas se muevan y tenemos entonces corriente eléctrica en el sistema. La energía se suele representar con la letra U mayúscula. Su unidad de medida es el joule, cuyo símbolo es la letra J mayúscula, no la J minúscula, J mayúscula. Aún así, en facturación eléctrica, la unidad de energía que se utiliza es el kilowatt hora, abreviado como kWh. Del lado derecho, de la lámina, del lado derecho, tenemos una sección que corresponde al historial de consumo de una factura de electricidad. Vemos que en la tercera columna, en la columna de la derecha, está listado el consumo que se dio en esa residencia en kilowatt hora. Entonces, comúnmente la energía se mide en joule, pero en el caso específico de facturación eléctrica, la unidad de medida que más se usa es el kilowatt hora. Bien, para poder proseguir con las demás definiciones que vamos a explorar, tenemos que analizar un concepto muy importante, llamado punto de aterrizaje o tierra. Se define como el punto de un sistema al cual se le asigna arbitrariamente un valor de energía por unidad de carga eléctrica igual a cero. Es decir, el punto de aterrizaje o tierra va a ser nuestro punto de referencia. A partir de ese punto se va a medir, comparar los niveles de energía de todos los otros puntos del sistema eléctrico. En la pantalla, en la lámina, tenemos el símbolo esquemático que se suele utilizar para hacer referencia a los puntos de aterrizaje o tierra. Seguido, potencial eléctrico es la cantidad de energía por unidad de carga eléctrica de la que se dispone en un punto de un sistema eléctrico respecto al punto de aterrizaje o tierra. Ese concepto se aplica mucho cuando se hace diagnóstico en sistemas eléctricos. En la siguiente lámina lo vamos a explicar en más detalle. El potencial eléctrico se representa con la letra V. Su unidad de medida es el voltio, cuyo símbolo es la letra V mayúscula, no V minúscula, V mayúscula.
En la lámina presente apreciamos una fotografía en la cual se está haciendo una medición de potencial eléctrico. La terminal del medidor, que está coloreada en negro, se está conectando al punto de aterrizaje del circuito y la terminal roja, de color rojo, se está conectando al punto en el cual se desea hacer la medición de potencial eléctrico. El lector del medidor nos indica 6.4 voltios. ¿Qué nos está diciendo esa medición? Que en el punto donde se está ubicando el contacto de color rojo del medidor hay 6.4 unidades de energía por unidad de carga respecto al potencial cero del punto de aterrizaje. Recordemos que en el punto de aterrizaje la cantidad de energía es cero, es nuestra referencia cero. Así que la cantidad de energía por unidad de carga en ese punto es igual a cero. Luego, como tenemos el terminal de color negro conectado al aterrizaje, la energía que está captando la terminal de color negro corresponde a nivel cero. Y estamos comparando entonces la energía entre la referencia cero, que es el aterrizaje, con la energía en el punto donde estamos colocando el, la terminal del medidor de color rojo. Entonces, si el medidor nos está indicando 6.4 voltios, nos está diciendo que respecto al punto de aterrizaje, que es donde hemos conectado el conector de color negro, hay 6.4 veces la cantidad de energía por unidad de carga en el punto rojo respecto a la cantidad cero que hay en el punto de aterrizaje. Diferencia de potencial eléctrico es básicamente la comparación del potencial eléctrico entre dos puntos de un sistema eléctrico. También se le conoce como tensión o voltaje. El término tensión se utiliza más en España. Nosotros acá en América utilizamos más el término voltaje. Entonces, cuando hablamos de voltaje, estamos hablando de una diferencia de potencial. Estamos comparando el potencial en un punto respecto a otro y también tenemos que señalar que no necesariamente uno de los puntos es el punto de aterrizaje. Puede ser cualquiera dos puntos dentro del sistema. Entonces, básicamente eso es el concepto de diferencia potencial eléctrico-voltaje. ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un sistema eléctrico? La diferencia de potencial eléctrico-voltaje se representa por el símbolo delta V. O sea, delta, la letra delta mayúscula, la letra griega delta mayúscula, acompañado de la letra V mayúscula. Al igual que el potencial eléctrico, su unidad de medida es el voltio, cuyo símbolo es la letra V mayúscula, no V minúscula, V mayúscula. En el lado derecho de la lámina tenemos nuevamente los datos de placa de un alternador. Vemos que en los datos de placa figura un número 12 acompañado de una V mayúscula. Ciertamente ahí nos están indicando entonces que ese alternador opera a 12 voltios de voltaje, es decir, que en las terminales, en los dos puntos de conexión del alternador, tenemos una diferencia potencial de 12 voltios. En cuanto al concepto de potencia, es la cantidad de energía que se entrega a un sistema o que se absorbe de un sistema por unidad de tiempo. Cuando hablamos de potencia nos referimos a qué tan rápido un sistema extrae energía o aporta energía. Eso es lo que hace diferente al concepto de potencia respecto a otros conceptos. En el caso de la potencia, el tiempo es clave. Si un sistema absorbe mucha energía en poco tiempo, el sistema trabaja a alta potencia. Pero si el sistema absorbe mucha energía en mucho tiempo,
la potencia es más baja. Entonces, repito, la potencia hace referencia es a qué tan rápido o qué tan lento un sistema absorbe o entrega energía. La potencia se representa con la letra P y su unidad de medida es el watt, cuyo símbolo es la letra W mayúscula, no W minúscula, W mayúscula. En la presente lámina tenemos un dato de placa de un vaporizador para comida y vemos del dato de placa y se los tengo señalado con una línea roja el nivel de potencia al que trabaja. Él está consumiendo 900 watts de potencia. Esa es la razón a la cual él está trabajando. Esa es la razón, esa es qué tan rápido consume él energía por unidad de tiempo. Entonces, cuando regularmente vemos en datos de placa un número acompañado con una W, regularmente hace referencia a la potencia que está consumiendo o aportando el dispositivo al sistema eléctrico. Bien, finalmente aquí les presento una tabla resumen de todos los conceptos, las magnitudes eléctricas que hemos revisado en esta sesión. Observen que en cuanto a potencial eléctrico y diferencia potencial eléctrico, la unidad de medida es la misma, el voltio, ¿sí? Y el símbolo de la unidad de medida es la V mayúscula. Observen también que para el amperio, la unidad de medida es la A mayúscula, no A minúscula, A mayúscula. Para el joule, la J mayúscula. Voltio, les repito, V mayúscula. Y para el watt, la W mayúscula. No debemos usar letras minúsculas, son mayúsculas, ¿sí? Es incorrecto hablar de 15 amperios usando A minúscula, no. Debemos escribir 15 A mayúscula, 15 amperios, 15 A mayúscula. Y entonces, bueno, esa es una convención que se aplica en electricidad para que las personas, cuando lean datos de placa o información técnica, sepan que si aparece una A mayúscula, una V mayúscula, una W mayúscula, se está hablando precisamente de corriente, voltaje, potencia. ¿Ok? Así que por eso es que es importante escribir las cosas como corresponde. Y bueno, también está la columna de cómo se representan las cantidades. I para la corriente, R para resistencia, U para energía, V para potencial eléctrico, delta V para diferencia potencial eléctrico y P para potencia. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la exposición referente a magnitudes eléctricas. Espero que le haya gustado y bueno, que se encuentren bien. Saludos.